abbraccia con amore di madre questo nostro mondo umano che ti affidiamo e consacriamo. ¿Fue acaso un milagro de la Virgen de Fátima lo que le salvó la vida al Papa Juan Pablo II en 1981? ¿Cómo 2 balas impactaron sobre el cuerpo del sumo pontífice, hicieron recorridos inusuales y no le cegaron la vida? ¿Fue este suceso anunciado antes por la Virgen a los pastorcitos en sus revelaciones? Conozcamos cómo la Virgen de Fátima le salvó la vida al hoy San Juan Pablo II. Dios siempre puede más. El 13 de mayo de 1981, 2 disparos retumbaron en la Plaza San Pedro del Vaticano. Mehmet Ali Atka disparó contra el Papa Juan Pablo II en medio de un acto público, mientras saludaba a las más de 20.000 personas que estaban en el lugar, y justo segundos después de haber entregado a una pequeña niña en brazos de sus padres. La primera bala hirió al Papa en el brazo derecho. La segunda bala le alcanzó el abdomen, alojándose en su intestino grueso. A pesar de la gravedad de las heridas, el Papa Juan Pablo II no perdió el conocimiento y fue trasladado al Hospital Policlínico Gemelli, donde fue operado durante 6 horas. Francesco Cruxut, el jefe del equipo médico del Gemelli, declaró su asombro ante la extraña trayectoria de una de las balas que había recorrido en forma de zigzag el abdomen del pontífice, pero sin tocar ningún órgano vital. El propio Juan Pablo II dijo haber sentido una mano materna que lo protegía y atribuyó su supervivencia a la intervención de la Virgen de Fátima. Pero la historia no quedó allí. Un año después, el 13 de mayo de 1982, el sumo pontífice viajó a Fátima para agradecer a la Virgen su milagro. Sin embargo, ese mismo día se produjo un hecho que algunos consideran como un segundo atentado. Un sacerdote español llamado Juan María Fernández Cron se abalanzó sobre el Papa con una bayoneta durante la misa multitudinaria en el santuario de Fátima. Cron, un hombre con antecedentes de desequilibrio mental, fue detenido de inmediato por los guardias de seguridad. Ambos sucesos se produjeron un 13 de mayo, día donde se conmemora la aparición de la Virgen de Fátima a los pastorcitos. Cuando Juan Pablo II, en 1983, visitó a Atka en la prisión para mostrarle públicamente su perdón, el turco preguntó al Papa polaco: ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo te las arreglaste para salvarte? Ali Atka continuaba preguntándose cómo era posible que no le saliera bien el atentado. Él dice que había hecho todo lo que tenía que hacer, cuidando hasta el último detalle. En el libro Memoria e Identidad, cuenta Juan Pablo II que éste le preguntaba qué era lo que ocurría con aquel misterio de Fátima y en qué consistía dicho secreto. El pontífice polaco siempre estuvo convencido de que había sido salvado por intervención directa de Nuestra Señora de Fátima. Fue el cumplimiento del tercer secreto. Una mano disparó el gatillo, otra mano desvió la bala, aseguraba Optila. Tras recuperarse del atentado y en medio de su profunda devoción a la Virgen María, San Juan Pablo II decidió entregar la bala que le habían extraído del abdomen al santuario de Fátima, como muestra de su devoción y agradecimiento. El proyectil se encuentra desde entonces incrustado en la corona de la imagen original de la Virgen de Fátima. La bala se ha convertido en un poderoso símbolo de la fe y protección de la Virgen María para el Papa Juan Pablo II y por ende para todo el mundo.
Ahora bien, había revelado estos sucesos la Virgen María 64 años antes, cuando se le apareció a los 3 niños pastores en Portugal. El tercer misterio de Fátima lo explica. El misterio revelador del tercer secreto de Fátima es un tema controversial. Según sabemos, la Virgen María se apareció a 3 niños en Fátima y les entregó 3 secretos. Los 2 primeros fueron revelados en su momento, pero el tercer secreto fue guardado por muchos años. Los detalles sobre esta profecía fueron revelados por Juan Pablo II en el año 2000. Antes, ningún papa había querido contar detalles sobre la visión. A Lucía dos Santos, la más joven de los 3 pastores, la Virgen le habría mostrado a un obispo vestido de blanco y a otros sacerdotes que subían a una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, donde resultaba muerto por un grupo de soldados que le disparaban varios tiros de arma de fuego y flechas. Para aquel entonces, el cardenal Joseph Ratzinger, que ocupaba el cargo de prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, escribió: ¿no podría el Santo Padre, cuando después del atentado del 13 de mayo de 1981 se hizo llevar el texto de la tercera parte del secreto, reconocer en él su propio destino? Había estado muy cerca de las puertas de la muerte. El amor vence siempre, como Cristo ha vencido. El amor ha vencido. Que una mano materna haya desviado la bala mortal muestra solo una vez más que no existe un destino inmutable, que la fe y la oración son poderosas, que pueden influir en la historia y que al final la oración es más fuerte que las balas y la fe más potente que las divisiones.